De Cristo, hermanos, vamos a iniciar el proceso de discipulado y como primer paso tenemos el paso de ganar. El propósito principal del primer paso, que es el paso de ganar, es que como tú, como nuevo nacido en Cristo Jesús, como nuevo creyente, puedas entender el amor y el misterio del Evangelio de Cristo. Así que, ¿qué esperas? Vamos a anunciar las buenas nuevas. Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a Palabra Profética. Comenzamos. Bienvenidos. Vamos a iniciar con el capítulo número 1, en este caso del paso número 1, que es el paso de ganar. Y el tema es la palabra fuente de vida. Vamos a abrir la palabra del Señor, pero antes de poder abrir la palabra del Señor y meditar en esta palabra, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde tú estás, hermano, hermana, amigo, amiga, cierra los ojos y pidámosle a nuestro Señor que sea quien nos edifique en esta hora. Padre celestial, amantísimo Dios todopoderoso, bendito Señor, te rogamos en esta hora que seas tú quien edifique nuestras vidas, que seas tú quien provee esa sabiduría y esas cualidades que necesitamos para entender el misterio de lo espiritual, el misterio de tu evangelio, y pueda ser manifiesto en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a abrir la palabra del Señor en Josué, capítulo 1, versículo 8. Ahí les va a estar apareciendo en la pantalla para que puedan seguirme y podamos leerlo todos juntos. Y dice de la siguiente manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que hay 3 puntos muy importantes en este versículo y los vamos a desglosar de la siguiente manera. En el punto número 1 vemos cómo Dios nos está indicando, cómo Dios nos está guiando, que no debemos de apartarnos de este libro de la ley, al contrario, sino que debemos meditar de día y de noche. Pero nos dice todo esto para que de alguna manera no solamente meditemos, y es donde entra el segundo punto, en este punto donde nos dice que es para que la guardemos, para que hagamos conforme a lo que está escrito en él, para que no solamente lo dejemos como que ya medité ahí, no, sino que ahora empecemos a hacer conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces viene el número 3 y es la bendición enorme. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor te está diciendo: si tú obedeces mi palabra, si tú escudriñas mi palabra, si tú meditas en mi palabra, te prometo que te va a ir bien. Y Dios no cumple promesas si no las cumple. Dios promete y Dios cumple, porque sus promesas son irrevocables. Entonces, vamos a seguir con este tema, la palabra fuente de vida. Vamos a seguir. Aleluya. Dice así: la Biblia es uno de los tesoros más grandes. Dice la palabra del Señor que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces muchas veces tenemos nuestro tesoro o de alguna manera nosotros ponemos como nuestro tesoro cosas terrenales, cosas que no tienen el valor como para poder decir que es nuestro tesoro. Y es ahí el problema. Nuestro tesoro debe estar en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos va a dar respuestas a nuestras necesidades, nos va a dar respuestas a
nuestras relaciones y nos va a guiar a tener las mejores relaciones afectivas con nuestra familia, para mejorar nuestras finanzas, para mejorar nuestros sentimientos y no dejarnos llevar por sentimientos erróneos. Los problemas, en general todo, porque Dios tiene un propósito en su palabra. Por eso el Salmo 118, hermanos, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mis caminos. Imagínate eso. Nos está diciendo el salmista en el capítulo 119, versículo 115. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios va a iluminar nuestros pies para saber dónde estamos pisando, qué estamos pisando. Pero más allá, dice que también la palabra es la lumbrera en sus caminos, en nuestros caminos, en tu camino. La palabra del Señor nos va a dirigir por el camino correcto, porque la Biblia dice que hay dos caminos: uno ancho, que lleva a la perdición, y uno angosto, que es el que lleva a la salvación. Y cuando nosotros comenzamos a entender que la Biblia nos va a llevar por un camino y nos va a iluminar, llegaremos, porque llegaremos. No va a haber ningún pretexto. Si tú comienzas a leer la Biblia y comienzas a edificarte a través de ella, verás la gloria de Dios. Pero ¿cómo debo yo acercarme a la palabra del Señor? Muchas veces, como nuevos creyentes o como nuevos cristianos, como nuevas personas que acabamos de empezar a conocer de la palabra del Señor, no sabemos cómo acercarnos, cómo leer la palabra. Justamente hace unas semanas en mi trabajo, uno de mis compañeros me preguntó: oye, yo he visto que tú lees la Biblia y tengo una duda, pero no sé cómo preguntarte, ¿no? Y yo me quedé, ¿qué me irá a preguntar? Entonces esperé a que me preguntara y me dijo: es que no sé cómo leer la Biblia. Y es ahí que no hay una manera específica o una regla específica. Mas sin embargo, yo le di un consejo: puedes iniciar con los libros de los evangelios para que conozcas por qué Cristo vino a esta tierra, por qué Cristo murió por ti y por mí, y que nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Y de alguna manera le traté de decir que era lo principal para que pudiera entender el propósito de la gracia de Dios y la vida eterna. Entonces, de esta manera, muchas personas, yo creo todo ser humano se ha hecho esta pregunta: ¿cómo yo puedo acercarme de la mejor manera a poder meditar en la palabra del Señor? Entonces, vamos a ver estos 4 puntos que son muy importantes para que nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios en una efectividad especial y de bendición. Ahora, el punto número 1 es con la actitud correcta. ¿Cómo es esto? La actitud correcta. Debemos saber que muchas veces, si no llegamos a un lugar con una actitud correcta y llegamos con una actitud errónea, nos puede causar problemas. En este caso no es que nos cause problemas con Dios, mas sin embargo, si queremos realmente conocer a Dios y queremos entender la palabra del Señor, necesitamos tener esa actitud correcta. Una actitud donde estemos esperando recibir la palabra de Dios, donde estemos esperando recibir algo que no entendemos. Muchas veces empezamos a leer la Biblia y no sabemos qué estamos leyendo. Muchas veces empezamos a leer la Biblia y nos da sueño. Muchas veces empezamos a leer la Biblia y leemos y no comprendemos nada. Pero, ¿y si llegamos con una actitud correcta? Entonces, Dios va a hacer algo. Porque cuando Dios está viendo tu actitud, Dios verá no tu rostro, no verá tu tono de piel, no verá la ropa que traes puesta. Va a escudriñar tu corazón y va a ver tu actitud. Lucas 24:45 nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. De alguna manera nos está diciendo que hay un entendimiento terrenal,
pero hay un entendimiento espiritual. Hay sabiduría terrenal y hay sabiduría espiritual. Y para poder nosotros entender lo espiritual es necesario que lleguemos con una actitud correcta delante de Dios, delante de su palabra. Así que amigo, amiga, yo te recomiendo, acércate con toda humildad a la palabra del Señor. Punto número 2, y es que debemos meditar en ella. No basta simplemente con comenzar a leer y leer. Yo recuerdo cuando iniciaba a leer la palabra del Señor, era muy chistoso porque prácticamente me leía en 20 minutos 10 capítulos, 15 capítulos, ¿no? Pero porque parecía que me iban correteando. Y después de pasar 20, 30 minutos leyendo la Biblia, creía yo que entendía algo, pero realmente no entendía. Mi vida no era edificada. Hasta que entendí que no era tanto que leyera tantos capítulos, sino que cuántos capítulos de los que yo estaba leyendo realmente estaba escudriñando, realmente estaba meditando. Y es ahí donde viene la palabra poderosa del Señor Jesús. Cuando nosotros llegamos con una actitud correcta, entonces Dios abre nuestro entendimiento. Y cuando abre nuestro entendimiento, solo basta meditar en la palabra de Dios. Solo basta estar leyendo la palabra del Señor y decir: Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ayúdame porque estoy pasando por esta necesidad. Dame una respuesta. Señor, necesito actuar de esta manera, pero sé que no es correcta. Enséñame qué es lo que debo de hacer. Y entonces cuando estamos meditando en la palabra de Dios, es ahí cuando ese versículo, ese texto que estamos leyendo, nos va a enseñar algo. Es importante también que entendamos que el meditar en la palabra del Señor, dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Entonces, si nosotros comenzamos a meditar en ella, podemos cerrar los ojos, podemos poner alabanzas instrumental y entrar en una atmósfera espiritual, para que a través de ella nosotros podamos recibir el susurro del Espíritu Santo, esa voz apacible, ese silbido apacible, donde somos inspirados, porque recordemos que Él ya nos abrió el entendimiento. Entonces, si ya nos abrió el entendimiento, entonces, y estamos meditando en ella, podemos recibir no sabiduría humana, no revelación humana de ciencia, sino espiritual del Dios eterno. Entonces, es importante meditar en la palabra del Señor. Entonces, después de que nosotros ya llegamos con una actitud correcta, hemos meditado en la palabra del Señor, es importante que la ejecutemos, que seamos obedientes, que vengamos a la palabra de Dios con obediencia. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta palabra nos está diciendo: de nada sirve que tengas todo el conocimiento, de nada sirve que sepas que no debes hablar en contra de tu prójimo, o que debes de hacer algo en contra de tu prójimo. De nada sirve que sepas que es hacer lo correcto si no lo haces. La misma Biblia establece que la fe sin obras es muerta. Entonces tú no puedes decir que quieres creer en Dios o que crees en Dios, pero no estás cumpliendo lo que ya se te ha revelado. Porque aquello que Dios te revela no es simplemente para que lo desperdicies. Es aquel que aprende a manejar, entonces aprovecha y cuando tiene la oportunidad maneja el vehículo, maneja una motocicleta o maneja algún artefacto o algún sistema diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, ya sea un montacargas o en las zonas portuarias la maquinaria pesada que se necesita. Primero necesitaron haber sido impartidos en esa sabiduría. Asimismo, Dios nos imparte una sabiduría, pero es necesario que seamos obedientes y que comencemos a vivir el evangelio, no simplemente de lectura, sino en fe,
en obras, perfeccionándola en obras. Cuarto punto, dice que necesitamos un corazón moldeable. A veces me costaba trabajo y ahora aquí lo explico frente a ustedes. Yo recuerdo muchas veces que le decía al Señor: yo te amo, Señor, yo te anhelo, yo te quiero servir, heme aquí, envíame a mí. Tenía y tengo el anhelo de servirle al Señor, pero en ese tiempo que comenzaba a leer la Biblia, yo le decía: Señor, te amo. Pero yo recuerdo que cuando Él quería enseñarme sobre la paciencia, a controlar mi ira, a no dejarme llevar por mis sentimientos, ignoraba todo eso. Entonces es importante que como el barro seamos nosotros, y que el alfarero, que es Él, nos moldee nuestro carácter, moldee nuestro corazón, moldee nuestra manera de ver y de pensar. Dice la palabra de Dios que si vivimos para el Espíritu, es porque vivimos por el Espíritu. Entonces, si estamos viviendo por Él, ¿por qué no vivir para Él? Si estamos siendo no solamente obedientes, sino que Dios nos ha revelado una palabra fresca, una palabra donde nos va a llevar al éxito en todas las áreas de nuestra vida y a la vida eterna, es importante que dejemos al Señor obrar en nuestra vida. Entonces, entendiendo todo esto, entendiendo cómo debo acercarme yo a la palabra del Señor, anexamos otras 3 cosas, que es cómo estudiar la palabra. Nos vamos súper rápido. Número 1 es: necesitamos determinar un lugar específico para meditar la palabra del Señor. Necesitamos establecer un lugar donde podamos nosotros meditar, así como cuando oramos tenemos un lugar, un aposento, un lugar especial donde nosotros estamos ahí meditando en la palabra de Dios. Cuando comemos tenemos el lugar especial, que es el comedor. Cuando trabajamos estamos en la zona laboral. Cuando nosotros estamos haciendo las compras, entonces estamos en un lugar específico. Cuando vamos a meditar, cuando nos vamos a acercar a la palabra del Señor, es necesario que nosotros tengamos un lugar específico. Con esto no digo que Dios solamente está en lugares específicos. No. Porque Dios está en todo lugar. Lo que trato de decir es que cuando busquemos la presencia de Dios y busquemos meditar en su palabra, tengamos un lugar especial dedicado para Él. 2. Necesitamos adquirir un cuaderno para poder hacer nuestras anotaciones cuando Dios nos hable y nos revele algo a nuestra vida. Yo recuerdo que cuando empecé a leer la Biblia, tenía una libreta donde anotaba yo todos los versículos que me resonaban en mi interior, y sentía una y otra vez escribirlos, y los escribía, y era como uno va palpando la palabra de Dios en su vida. Pero con el tiempo los oídos espirituales comienzan a abrirse. Recuerdo que ya en los momentos de oración también, de repente con mi libreta, Dios, el Espíritu Santo me decía: necesito que escribas. Entonces yo rápido me paraba, iba por mi libreta, iba a empezar y escribía el rema, escribía la palabra que Dios me estaba dando para mi vida, para mis hermanos. Escribía, y a veces me daba letra de alabanzas para que yo las escribiera. Pero es importante tener esa libreta, es importante tener un lugar donde podamos plasmar la revelación, la inspiración que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra vida. No solamente para nuestra edificación, sino para la de aquellos que nos rodean. Punto número 3. Debemos crear un hábito espiritual. Ocupemos el método 3x3. Los primeros 3 días que nosotros comencemos a crear un hábito, solamente es una emoción, pero a las 3 semanas se convierte en un hábito. Las personas, por ejemplo, que van al gimnasio, a veces los primeros días es una emoción y dicen: sí, vamos al gimnasio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero pasando esos días de emoción, podría ser que el cuerpo no tenga ganas de hacer ejercicio. Mas sin embargo, aquellos hombres o mujeres que realmente se determinan a seguir, van a seguir hasta llegar a esas 3 semanas donde
ese hábito se convierte ya realmente en un hábito directo y especial que la persona ya adaptó su cuerpo a él. Asimismo, nosotros debemos de crear hábito espiritual de leer la palabra de Dios por lo menos 20 minutos al día, por lo menos 25 minutos al día, meditar en la palabra de Dios. Si no podemos por la noche, por lo menos por la mañana, pero si podemos por la mañana, por la noche, por la tarde, mientras más nos llenemos de la palabra de Dios, más y más bendición tendremos, más para dar tendremos, más sabiduría adquiriremos, más revelación. Pero sobre todas las cosas aprenderemos a conocer más a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios para las personas que me rodean? ¿Qué es lo que quiere Dios para esta generación? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué le he clamado y no me ha contestado? La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que comienza a meditar en ella para que la pongas en obra. Y habiéndola puesta en obra, tu vida y la de tu familia sean bendecidas. Vamos a despedirnos con una pequeña oración. Señor, bendice la vida de mis hermanos que reciban esta palabra, y yo declaro bendición sobre sus vidas, sobre sus familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que reciban revelación y sus ojos espirituales sean abiertos, que su entendimiento sea abierto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Seguimos en el siguiente capítulo, en la siguiente semana. Bendiciones.